Nunca fue una comedia. Esa es la primera grieta que aparece cuando se observa el Chavo del Ocho sin la costumbre de la risa. Cuando se apaga el ruido, cuando se borran las carcajadas enlatadas y se mira el escenario como un espacio desnudo, surge algo incómodo, casi blasfemo. La vecindad no es un lugar de paso ni un refugio de pobreza simpática. Es un recinto cerrado, repetitivo, condenado a existir siempre igual. Un patio sin cielo real, rodeado por paredes que no llevan a ninguna parte. Un espacio ritual. La teoría comienza ahí, en la arquitectura. No hay salidas claras. No hay un afuera verdadero. Todos los personajes entran y salen por los mismos puntos, como si obedecieran un trazado sagrado que no puede romperse. El tiempo no avanza. No hay estaciones, no hay consecuencias definitivas, no hay crecimiento. Todo se repite. El castigo vuelve. El hambre vuelve. El golpe vuelve. La humillación vuelve. La vecindad funciona como un círculo de consagración, un mandala profano donde cada figura ocupa un lugar fijo, heredado, imposible de abandonar sin desaparecer. La figura central no es el niño, como muchos creen, sino el vacío que lo rodea. El hambre constante del Chavo no es un recurso cómico, sino una señal. En antiguos cultos religiosos mesoamericanos y mediterráneos, el hambre era una condición necesaria para la purificación del cuerpo antes del sacrificio. Un cuerpo vacío, debilitado, dócil. El niño no tiene nombre real. No tiene origen claro. No tiene familia. Es un receptáculo. Un objeto ritual destinado a absorber culpas ajenas. Su sufrimiento es constante, pero jamás culmina. Nunca muere, nunca se libera. Eso es lo verdaderamente aterrador. Los adultos que lo rodean no actúan como personas, sino como oficiantes inconscientes. Cada uno representa una función específica dentro del acto. El cuidador ausente, el castigador, el testigo silencioso, el acusador moral, el castigado que a su vez castiga. Todos cumplen ciclos precisos. Los golpes no son impulsivos. Siguen patrones. Siempre recaen sobre el mismo cuerpo. Siempre por las mismas razones. Como si el castigo necesitara ser renovado para que algo mayor no se desate. La teoría sostiene que el Chavo del Ocho es una representación simbólica de un acto religioso macabro. Un sacrificio eterno sin muerte. Un ritual de contención. El niño no es ofrecido para que algo nazca, sino para que algo no regrese. La vecindad es el sello. El patio es el altar. El barril no es un refugio, sino una cápsula de aislamiento. En muchas culturas antiguas, el contenedor circular representaba el útero y la tumba al mismo tiempo. Dormir dentro de él es una regresión constante, una negación del crecimiento, una suspensión forzada de la identidad. Las descripciones del lugar siempre son pobres, deterioradas, húmedas. Las paredes descascaradas, las escaleras que no llevan a nada, los pasillos estrechos. No es miseria casual. Es desgaste ritual. Cada grieta es una marca. Cada mancha, un residuo. Como si el lugar hubiera sido utilizado durante generaciones para lo mismo, y ya no pudiera ocultarlo del todo. No hay naturaleza real. No hay árboles. No hay animales. Solo concreto, polvo y eco. Un espacio muerto que sigue funcionando. El elemento religioso aparece también en la repetición de la culpa. Todos son culpables de algo, pero nadie recuerda exactamente de qué. La culpa se transmite, se hereda, se justifica. El castigo al niño parece aliviar momentáneamente a los demás. Después de cada agresión, el orden se restablece. La risa surge. La normalidad vuelve. Eso encaja con antiguos rituales de chivo expiatorio, donde una figura absorbía el pecado colectivo para permitir que la comunidad siguiera existiendo sin colapsar. El número 8 no es casual.
En muchas tradiciones ocultistas, el 8 acostado representa el infinito, el ciclo eterno, la imposibilidad de escape. El chavo no vive en el departamento 8 por accidente. Vive en el punto donde el ciclo se cierra y vuelve a comenzar. Cada episodio es una repetición del mismo sacrificio simbólico. Nunca hay aprendizaje real. Nunca hay redención. El sufrimiento no enseña. Solo mantiene. Incluso el tono infantil funciona como disfraz. En los rituales más antiguos, la música, los colores y las máscaras servían para suavizar lo impensable. Aquí ocurre lo mismo. La comedia actúa como velo. El espectador ríe mientras presencia una liturgia de abuso sistemático. El niño cae, es golpeado, es humillado, y el mundo sigue intacto. Esa es la ofrenda. Un dolor constante, diluido en episodios, para que algo peor no cruce el umbral. La teoría afirma que los creadores no lo hicieron conscientemente, pero que el arquetipo se filtró. Como si una memoria cultural antigua hubiera encontrado una nueva forma de manifestarse. Un sacrificio sin sangre explícita, aceptable para la pantalla, pero igual de efectivo simbólicamente. El terror no está en lo que se ve, sino en lo que se repite sin fin. Y lo más inquietante no es el niño, ni los golpes, ni el hambre. Es la sensación de que, si el ritual se detuviera, si el ciclo se rompiera, algo enterrado bajo la vecindad tendría permiso para volver. Algo que exige atención constante. Algo que solo se calma cuando el sufrimiento es renovado. Esta es solo la superficie. El inicio del patrón. Porque cuando se observan los personajes secundarios, los silencios incómodos, las desapariciones nunca explicadas y la forma en que la risa surge justo después del dolor, la teoría deja de parecer una exageración y empieza a tomar la forma de una advertencia. Y eso es lo verdaderamente perturbador. Que nada en la vecindad parece diseñado para salvar al niño, sino para mantenerlo exactamente donde está, consumiéndose lentamente, para siempre. Al profundizar en la teoría, la vecindad deja de parecer un simple escenario y comienza a revelarse como una estructura jerárquica cuidadosamente balanceada. Nada está fuera de lugar. Cada personaje cumple un oficio específico dentro del ritual, y su comportamiento, lejos de ser caótico, responde a una lógica antigua, casi litúrgica. El horror no surge de la violencia explícita, sino de la normalización absoluta de esa violencia, de su integración perfecta en la rutina diaria. El cuidador nominal del niño es, en realidad, la figura más peligrosa. No por lo que hace, sino por lo que no hace. La ausencia constante de protección no es negligencia narrativa, sino una función ritual. En muchos cultos arcaicos, el sacrificio debía sentirse abandonado incluso por aquellos que podían salvarlo. La soledad era una etapa necesaria para quebrar el espíritu. El niño no solo tiene hambre. Sabe que nadie vendrá. Esa certeza es más corrosiva que cualquier golpe. El castigador principal no actúa por maldad pura. Actúa como ejecutor de una ley que no comprende del todo. Su furia es automática, casi mecánica. Cada explosión de violencia ocurre tras una transgresión mínima, a veces inexistente. Esto encaja con rituales de corrección simbólica, donde el castigo no responde a la falta real, sino a la necesidad de reafirmar el orden. El dolor no corrige. Confirma. El cuerpo del niño se convierte en el pergamino donde se escribe, una y otra vez, la permanencia de la norma. Los testigos son igual de culpables. Observan, reaccionan, comentan, pero rara vez intervienen. Su función es validar el acto. En antiguos sacrificios públicos, la presencia de la comunidad era esencial. El ritual no funcionaba en secreto. Necesitaba miradas. Necesitaba aceptación pasiva. Aquí ocurre lo mismo. Cada agresión es presenciada, y esa observación silenciosa la legitima.
El horror se vuelve cotidiano porque todos participan al permitirlo. Hay algo especialmente perturbador en la figura del adulto infantilizado, aquel que comparte rasgos con el niño pero nunca ocupa su lugar. Representa al sustituto fallido. En algunas religiones, se elegía a un niño para el sacrificio, pero se entrenaba a otro para imitarlo, como recordatorio de lo que ocurre cuando el rito no se cumple. Este personaje recibe castigos, pero nunca definitivos. Sufre, pero no es consumido. Vive en la frontera del dolor verdadero, como advertencia constante. La mujer que encarna la moral rígida y la devoción exagerada introduce el elemento religioso explícito. Su fe no es compasiva. Es punitiva. Utiliza la religión como justificación del sufrimiento ajeno. En la teoría, ella representa al clero antiguo, aquel que interpretaba la voluntad divina de forma conveniente, asegurando que el sacrificio era necesario, justo, incluso bondadoso. Su presencia sirve para limpiar simbólicamente la violencia, para envolverla en palabras de corrección y virtud. La vecindad, entonces, no es solo un altar. Es un templo vivo. Cada habitación es una cámara. Cada escalera, un punto de tránsito ritual. El hecho de que muchos espacios nunca sean mostrados por completo refuerza la idea de zonas prohibidas, lugares donde el espectador no debe mirar. En cultos cerrados, solo los iniciados podían acceder a ciertas áreas. Aquí, el espectador es un profano que solo ve lo permitido, mientras intuye que algo más ocurre fuera de cuadro. El tiempo sigue siendo un elemento clave del horror. Los personajes no envejecen de manera coherente. El niño permanece igual. Su cuerpo no madura, pero sí se deteriora emocionalmente. Es un cuerpo suspendido, conservado en un estado de sufrimiento perpetuo. En rituales de contención, el sacrificio no debía completarse. Debía mantenerse activo. La muerte era el final del efecto. La vida en dolor era la herramienta. La risa del público, dentro de la teoría, adquiere un matiz escalofriante. No es solo reacción. Es energía. En muchas prácticas religiosas oscuras, la emoción colectiva era utilizada como combustible simbólico. El miedo, la alegría, la risa nerviosa. Aquí, la risa surge justo después del golpe, del llanto, de la humillación. Es una liberación que no pertenece al niño, sino a quienes observan. El sufrimiento se transforma en alivio ajeno. Hay episodios donde el ritual parece fallar. Momentos en los que el niño casi recibe afecto, comida, protección real. Y siempre, sin excepción, algo interrumpe. Un malentendido. Un accidente. Un castigo injusto. La teoría interpreta esto como mecanismos de corrección automática del sistema. El ritual no permite desviaciones prolongadas. Cada intento de ruptura es sofocado antes de consolidarse. El equilibrio debe mantenerse. La música alegre, repetitiva, funciona como mantra. Se repite para inducir familiaridad, para anestesiar la percepción crítica. En ceremonias antiguas, el sonido constante ayudaba a disociar, a separar la mente del cuerpo. Aquí, cumple la misma función. El espectador deja de cuestionar. Acepta. Se acostumbra. El horror se diluye en costumbre. Pero lo más inquietante surge cuando se analiza la falta total de futuro. No hay aspiraciones reales. No hay escape. No hay promesa. El niño no sueña con irse porque, simbólicamente, no puede. Su existencia está atada al lugar. Si saliera, el ritual colapsaría. Y si colapsa, según la teoría, aquello que se mantiene dormido bajo la repetición tendría vía libre. La parte más oscura de esta interpretación es la idea de que el sacrificio ya no es suficiente. Que con el paso del tiempo, el dolor se ha vuelto rutinario, menos intenso, menos efectivo. Los castigos se repiten, pero algo parece faltar.
Como si la entidad simbólica que se apacigua exigiera más. Como si la risa ya no bastara. Y es ahí donde la teoría empieza a volverse verdaderamente terrible. En la posibilidad de que el ritual esté fallando lentamente, y que la vecindad, con todos sus oficiantes inconscientes, no esté preparada para lo que ocurre cuando un sacrificio eterno deja de cumplir su función. Porque todo culto que depende del dolor constante termina enfrentándose a una verdad inevitable. El sufrimiento, cuando se vuelve costumbre, pierde su poder. Y algo siempre viene a reclamar lo que se le debe. La teoría alcanza su punto final cuando se acepta que ningún ritual es eterno sin consecuencias. La vecindad, sostenida durante años por la repetición mecánica del dolor, comienza a mostrar signos de agotamiento. No visibles para quienes habitan el patio, sino perceptibles en la textura misma del mundo que los rodea. Algo se desajusta. No de forma abrupta, sino como se resquebraja una pared vieja. Primero un crujido imperceptible, luego una grieta que nadie quiere mirar de frente. El niño sigue teniendo hambre, pero ya no la expresa igual. No es resignación ni madurez. Es vacío. En los cultos antiguos, cuando el sacrificio dejaba de reaccionar, se consideraba una señal ominosa. El dolor debía ser sentido, reconocido, ofrecido. Un cuerpo que ya no responde es un cuerpo que no sirve. Y la vecindad depende de que el niño siga funcionando como receptáculo. Sin su sufrimiento activo, el equilibrio simbólico se desmorona. Los castigos continúan, pero pierden precisión. Ya no restauran el orden. Lo perturban. Después de cada agresión, la calma tarda más en llegar. La risa se siente forzada, artificial, como un reflejo que sobrevive sin comprender por qué. El público, ese testigo externo que alimentaba el ritual, comienza a desaparecer. No por decisión consciente, sino por desgaste. La energía que sostenía la ceremonia se diluye, y con ella, la contención. La arquitectura del lugar empieza a comportarse de forma extraña. Las paredes parecen más estrechas. Las sombras más densas. Los pasillos, más largos de lo que deberían ser. En la teoría, esto no es un recurso visual, sino una manifestación simbólica. El sello está fallando. El altar ya no contiene. En rituales de encierro, cuando la energía acumulada supera la capacidad del espacio, este se deforma. El templo se convierte en prisión para quienes lo habitan. Los oficiantes, inconscientes de su rol, también cambian. El castigador ya no parece convencido de su autoridad. Su violencia se vuelve errática, desesperada. El clero moral pierde coherencia. Sus justificaciones suenan huecas incluso para ella misma. Los testigos ya no observan con la misma pasividad. Hay incomodidad, miradas esquivas, silencios más largos. El ritual requiere fe, y la fe se está erosionando. El niño, centro de todo, comienza a desaparecer simbólicamente antes de hacerlo físicamente. Está presente, pero no ocupa espacio emocional. Es ignorado con mayor frecuencia. En antiguas tradiciones, esto era el peor presagio. Un sacrificio olvidado. Cuando la víctima deja de ser vista, la entidad aplacada deja de recibir la ofrenda. El dolor no observado no tiene valor ritual. Y la vecindad, sin saberlo, comete el error final. La teoría sostiene que el acto religioso original no buscaba protección indefinida, sino aplazamiento. Algo fue encerrado bajo el patio, no destruido. Una culpa colectiva, una violencia primigenia, un acto fundacional que jamás fue expiado del todo. El niño era la llave viva que mantenía ese pasado enterrado. Cada golpe, cada humillación, cada episodio repetido reforzaba el sello. Pero ahora, el ciclo se rompe. No hay un evento específico que marque el colapso. No hay gritos, ni luces, ni revelaciones explícitas. El horror final es silencioso.
Un día, el niño simplemente deja de reaccionar por completo. No llora. No corre. No espera comida. Permanece inmóvil en el centro del patio, como una ofrenda agotada. En términos rituales, eso equivale a una muerte simbólica. Y cuando el sacrificio muere sin cerrar el rito, la consecuencia es inevitable. La vecindad empieza a vaciarse. No de personas, sino de sentido. Las rutinas continúan, pero carecen de efecto. Los castigos ya no alivian. La risa ya no libera. El tiempo, antes circular, se vuelve pesado, lineal, insoportable. Los personajes envejecen de golpe, como si los años reprimidos cayeran sobre ellos al mismo tiempo. El templo ya no protege a sus oficiantes. Nunca lo hizo. Solo los utilizaba. La teoría concluye que aquello que estaba contenido no emerge como una entidad visible, sino como una revelación total. La vecindad misma es lo que queda. Un espacio condenado a repetir sin propósito. Un castigo perpetuo para quienes participaron, activa o pasivamente, del sacrificio interminable. El niño no se libera. Nadie se libera. El ritual no falla de forma explosiva. Falla de forma absoluta. El final es cerrado porque no hay escape. La vecindad no se destruye. No colapsa. Permanece, pero vacía de función. Un templo sin Dios, un altar sin ofrenda. En términos religiosos, ese es el peor desenlace posible. Significa que el acto fue en vano, que el sufrimiento no redimió nada, que el dolor no compró salvación alguna. Y ahí reside el terror definitivo de la teoría. La idea de que todo el abuso, toda la repetición, toda la humillación ritualizada no evitó nada. Que el sacrificio eterno solo postergó una verdad inevitable. Que la risa fue un engaño. Que el niño sufrió no para salvar, sino para entretener. La vecindad queda atrapada en un estado peor que la condena inicial. La irrelevancia. Sin ritual, sin propósito, sin redención. Un espacio donde el dolor ya no significa nada. Y en ese silencio final, más aterrador que cualquier golpe, se revela la conclusión última de la teoría. No hay entidad aplacada, no hay mal contenido, no hay amenaza externa. Solo queda la certeza de que el verdadero acto macabro nunca fue religioso, sino humano. Y que el final siempre estuvo ahí, esperando a que el sufrimiento dejara de ser suficiente. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.